Hello friends, how are you today? Hola mis queridos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Este video como siempre es para hacer la explicación de la segunda semana que tenemos de clase en inglés, que va desde el 15 de febrero hasta el 19. Y como siempre pues deben ingresar a la página de qddogs.gym.free.com, en donde encontrarán toda la información, las guías inclusive del año, porque esa es la página donde prácticamente trabajo y donde se va a cumplir todo programa anual. Entonces para esta semana básicamente van a ustedes a encontrar en la página los links de las reuniones de Teams para cada uno de los grados 9, 2, décimo, 11, la reunión del señor rector, que es el próximo 15 de febrero a las 8 a.m. Y también van a encontrar el link para 10.1, la reunión de padres de familia. Para cada uno debe tener su reunión con el director de curso. Bueno, entonces básicamente ustedes ingresan al curso que les corresponde. Esta guía la vamos a desarrollar el grado 9, décimo y 11, porque tenemos que hacer un repaso de todos los grados de bachillerato durante toda esta semana, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste básicamente el trabajo? Ustedes descargan la guía semanal. Obviamente pues está en PDF y necesitan convertirla. Entonces, como ustedes saben, les he dado esta página web que convierte el documento de PDF a Word. Entonces la abren en nueva pestaña, seleccionan el archivo que corresponda, lo buscan en donde ustedes lo hayan descargado y pues le hacemos la transformación. Creo que es guía del presente simple 2021. Okay, so we have to translate it or to transfer the document, and we have the word guide. Okay, so let's go. Bueno, entonces una vez que tengan la guía de esta segunda semana, del 15 al 19 de febrero, la leen muy bien porque es para repasar. Inclusive hay estudiantes que creo que no se acuerdan de este trabajo, ¿sí? No se acuerdan de este tiempo, o tal vez lo vieron pero tienen muchas dudas. Por eso es necesario hacer este repaso. Entonces hay que repasar las reglas del presente simple para las terceras personas, ¿sí? ¿Cuáles son las terceras personas? Entonces está she, que es ella; he, que es el; it, que es esto, ¿sí? También una tercera persona puede ser el nombre de Pedro, María, Juanita, Serafín, Joaquín, Carlos. Bueno, todos esos nombres son terceras personas. Entonces, hay 6 reglas que definen qué debe agregar al verbo para que en inglés sea correcto. Entonces, la primera regla dice: agregue es al verbo cuando termine en sh, ch, o, x, s o z. Entonces, si el verbo termina en o, como en el caso de go, que significa en español ir, y le agregamos la es, obviamente porque la regla dice eso, que agréguele s cuando termine en o, entonces ya no va a significar ella ir, ni él ir, ni esto ir, sino ella va, él va, esto va, ¿sí? Por el solo hecho de haberle agregado la Ahora veamos el caso de watch. Entonces ya no significa ver televisión, sino que al agregarle es ya queda watches, y sería she watches TV. Entonces ella mira televisión. He watches TV. Él ve televisión. It watches TV. Esto ve televisión. Pero watches TV. Entonces Pedro ve la televisión. Juanita watches TV. Juanita ve la televisión.
Ahora tenemos el caso del verbo watch, ¿sí? Termina en sh, entonces le agregamos la es. Entonces ya no significa lavar, sino que al traducirlo al español ya quedaría she watches. Entonces ella lava la ropa. He watches, él lava la ropa. Ahora cuando este verbo termina en x, le debemos agregar la es y obviamente ya no significará arreglar en español. Ella arreglar no, sino ella arregla. Entonces she fixes, he fixes, it fixes, él arregla. ¿Ok? Ahora, otro caso. El verbo termina en s. Entonces, debemos agregarle la es en caso de que sea la tercera persona de she, it y he. Entonces, por lo tanto, ya quedaría she passes. Entonces, ella pasa. He passes, él pasa. It passes, esto pasa. Y así. Ahora, un verbo que termina en z, que sería whiz, que en español significa silbar, pero como es para la tercera persona, al verbo hay que agregarle es. Entonces quedaría she witches, she whizzes, he whizzes, it whizzes. Entonces por lo tanto quedaría ella silba, él silba. Y así en español. Ahora la segunda regla dice que cambie por i latina cuando termine en y seguida de consonante. Entonces tenemos el caso de study. Ustedes ya lo habían visto en otros cursos anteriormente. Entonces study significa jugar o tocar un instrumento, pero como es tercera persona con she, it y he, entonces quedará she studies. Por lo tanto ella estudia, he studies. Por lo tanto él estudia, it studies, esto estudia, y así. La tercera regla, que ustedes la habían visto anteriormente, dice que convierta have, el verbo tener, en has cuando esté en estas personas. Be, conviértalos al verbo ser o estar, se debe convertir en is y quedará ya no es ser o estar, sino es y está. La cuarta regla dice que el resto de las terminaciones de los verbos agregue es. Entonces vamos a ver. Entonces este verbo open pues ya no termina en o, ni en x, ni en z como veíamos anteriormente, sino que estos verbos ya terminan en n, en k, en n, o sea, otras terminaciones. Entonces simplemente cuando estén en estas personas de he, she, it, le agregamos la s. Entonces she opens, he listens, he thinks, it closes, she sees, she works. Entonces ya no quedará ella abre, sino she opens, ella abre, ¿sí? Ella escuchar no, sino she listens, ella escucha, ¿sí? Que cambia inmediatamente la traducción al español. Entonces she sees, pues ella observar no, sino ella observa. ¿Sí? Entonces ténganlo muy en cuenta porque eso es lo que vamos a realizar ahorita en el ejercicio. La quinta regla dice, nunca agregue s ni es a los verbos auxiliares como must, que significa deber, may, que significa poder, can, poder, y could tampoco le debe agregar en absoluto ninguna s, ni a be tampoco le debe agregar nada. Ahora, la sexta regla dice, nunca agregue s ni es a las preguntas y negaciones. Ok, jamás. Esto es solamente para afirmaciones, en donde hay que agregar la es, pero ojo, que tenga she, he, it. Entonces, ahora el ejercicio consiste en lo siguiente. Escriba el verbo de la primera columna del presente. Si ya lo tiene aquí escrito. Completos los 57 verbos, son muchos más, pero esos son los básicos. Agregue a cada verbo del presente la s y la es al final de cada verbo. Antes de cada verbo ya está escrita la persona, miren acá, dice agregue la persona antes de cada verbo, pero no, ya no es necesario porque aquí ya están escritos, ¿sí? He, she, it. Y traducir al español. Entonces, veamos el primer ejemplo. Dice be,
se convierte en is. Si lo ve acá, la cuarta regla dice be se convierte en is. Entonces simplemente hago esto. Entonces ya no es cero estar, sino que ya es y está. Y en la traducción al español quedaría she is, it is, he eats. Entonces por lo tanto ella es, él está, esto está. Bueno, vamos con el siguiente verbo. Entonces become. Entonces simplemente lo que hace es copiarlo, lo pega acá. Vemos que el resto de terminaciones se le agrega s según la tercera regla. Perdón, creo que es la cuarta regla. El resto de terminaciones de los verbos agregue s. Entonces, en este caso, simplemente le colocamos la s a become, que significa convertirse, y ahora será she becomes. ¿Ok? Ella se convierte. Esto se convierte. Él se convierte. ¿Ok? Entonces lo colocamos, le colocamos una versión en español. Vamos con el siguiente verbo. Entonces, begin. Copiamos, pegamos acá, termina en n, dice que el resto de terminaciones le agregamos la s. Entonces la colocamos, la subrayamos. Yo les aconsejo, por favor, debajo la subrayamos para que se indique que usted le agregó la s. Y ya no es comenzar, sino ella comienza. Entonces she begins, he begins, Pedro begins, Juanita begins, Carlos begins. Y así. Entonces acá queda ella comienza o Juanita comienza. ¿Sí? Ahora el verbo break. Entonces lo copiamos, lo pegamos acá, le agregamos la s, la subrayamos. Y ya no es romper, sino ella rompe, she breaks, él rompe, he breaks, esto rompe, it breaks, Juan rompe, John breaks, Pedro rompe, Peter breaks, y así sucesivamente. Entonces aquí queda el verbo rompe. ¿Ok? Ella rompe, él rompe, Juan rompe. Bueno, ahora veamos otro caso en donde haya que agregarle la ES. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta que esas reglas que se ven allá en la parte introductoria son reales. Entonces tenemos el verbo catch. ¿Ok? A este verbo lo copiamos, lo pegamos acá, como termina en ch, le agregamos es y lo subrayamos por debajo. Ok, entonces ya no es agarrar, sino catches. Entonces she catches. Entonces ella agarra. Ok. Pero también puede ser Pedro agarra. Entonces Pedro catches o Peter catches. Diana catches, Juanita catches, Carlos catches, John catches, Johnny catches y así sucesivamente, porque son terceras personas. The dog catches, el perro también es tercera persona. The cat catches, el gato también es tercera persona y así. Ok, entonces the cat catches, el gato agarra. Veamos otro que tenga esa situación. Entonces aquí está el verbo hacer, que ustedes lo ven ahí, el verbo go, que significa ir. Entonces lo copiamos acá, copiar, pegar y le agregamos la ES porque dice la regla muy claramente. La primera dice agregue ES al verbo cuando termine en O. Entonces tenemos ese caso el verbo ir. Entonces por lo tanto ES y lo subrayamos por debajo. Ok, entonces quedaría la siguiente manera. Ya no es el verbo ir, sino ella va, él va. Entonces por lo tanto ya cambia la traducción. Ok, entonces she goes, it goes, Pedro goes, Carlos goes, Juanita goes, Estefanía goes, Johnny goes. Sí, cambia totalmente. Y así sucesivamente con los 57 verbos que están aquí especificados. Otro ejemplo, con el verbo say, que significa decir. O porque este verbo termina en y, pero no se cambia y latina porque está seguido de una vocal. Entonces se deja igual. ¿Okay? Entonces quedaría, copiamos el verbo, pegamos, le agregamos s porque no está seguido de consonante como en el caso de studies.
Entonces, por lo tanto, quedaría ella dice, ¿no? Dice. Aquí cambia la traducción. Ella no, y ella decir no, ella dice. She says, Diana says, Juanita says, Pedro says, y así. Hasta que terminemos los 57 verbos de esa primera actividad. En la segunda actividad consiste en lo siguiente. Pues convierta o transforme cada una de estas oraciones a forma interrogativa y negativa. Entonces, ustedes se pueden fijar, esto es un tema antiguo que ustedes han visto en el grado octavo, noveno. Entonces, aquí tenemos la forma afirmativa, negativa, interrogativa. Entonces tenemos el caso de go, que es ir. Entonces dice la afirmativa, I go. La negativa, I don't go. Ojo porque ese don't viene después del yo, ¿sí? Que es I. Y ahora en forma interrogativa quedaría, do I go? Do I go? Entonces ese do, que es para la primera persona del yo, entonces quedaría en forma de pregunta. Ojo porque siempre hay que cerrar las preguntas. Entonces, ojo porque mire, you, usted, he, él, she, ella, it, esto, we, nosotros, you, ustedes y they, ellos. Entonces quedan de esta forma, ¿no? Entonces, do you go? Y ojo, si es tercera persona, en el caso de he, she, it, entonces debemos negarlo de la siguiente manera. He doesn't go. Él no va. Ella no va. She doesn't go. It doesn't go. Él no va. Si se fijan acá, nosotros, we don't go. Nosotros no vamos. You don't go. Ustedes no van. They don't go. Ellos no van. ¿Sí? Entonces fíjese que como las terceras personas que siempre llevan el doesn't, mientras que los otros llevan el don't. Si no ven las otras personas. Veamos ahora la interrogativa, la tercera persona de he, she y it. Entonces queda, does he go, does he go, does she go, does it go. ¿Sí ven? Entonces, él va, ella va, esto va. Entonces, ojo porque ese does va antes del sujeto. Ojo, no va después, va antes. Y no olviden cerrar la pregunta. Entonces, esto se facilita es haciendo la práctica, básicamente. Entonces, ojo porque lo primero que hay que hacer es agregarle la S al verbo. Entonces, bueno, en este caso, hay que agregarle la S al verbo. Entonces usted copia acá y la agregaría, pero antes de eso yo les aconsejo para que les quede perfecto, porque aquí básicamente es importante que ustedes hagan la transformación de la interrogativa y de la negativa para que no se van a equivocar. Entonces lo primero que hacen es copiar la oración, la pega acá, vuelve y la pega acá en la forma negativa y aplicamos regla. Entonces veamos, regular students se refiere a ellos, ¿cierto? A ellos. Entonces por lo tanto debemos utilizar do y don't. Entonces veamos, es aquí antes de regular students colocamos do, ¿sí? Y la colocamos en rojo porque estudiantes regulares significa ellos, ¿ok? Y le colocamos el signo de interrogación al final. Entonces quedaría la forma negativa. No olviden que ese signo debe ir en rojo. Todos los auxiliares por favor colocarlos en rojo. Y acá ojo porque como decía la regla anteriormente, en las preguntas y negaciones nunca viene ninguna S ni ninguna ES. ¿Sí ve que quedó el verbo igual? Entonces, do regular students become excellent students? Entonces, los estudiantes regulares se convierten en estudiantes excelentes por los buenos amigos, ¿sí? Entonces, ahora veamos cuál es la negativa en ese caso de ellos. La negativa, porque ya hicimos la interrogativa. Ahora veamos la negativa. Dice que escriba don't después de they. En este caso, regular students equivale a ellos. Entonces, por lo tanto, colocamos acá don't. Ok, en mayúscula y en color rojo para que quede bien especificado. Ok. Listo. Una vez se tenga eso, pues entonces ya tenemos el primero.
Ahora vamos con la siguiente oración. Vamos a hacer esta que es la número 3, la de Diana, para que vean la otra forma, ¿no? Recuerden que Diana es una tercera persona, se refiere a ella, ¿no? Entonces Diana arrives at home. Pero entonces lo que vamos a hacer acá es colocarle, convertirlo en forma de pregunta, ¿no? Pero ojo, antes de Diana, o sea, vamos y miramos a ver qué viene antes de ella. Entonces dice que escriba das porque es tercera persona. Entonces este das lo escribimos acá. Es das Diana. Das Diana. Ok. Das Diana arrive home at 8 a.m. Oh, porque en este punto, bueno, cerramos la pregunta y colocamos das porque es tercera persona, ¿sí? Se refiere a ella. ¿Le colocamos ese al verbo? No, no le colocamos porque a las preguntas y negaciones jamás se les coloca ese. ¿Ok? Entonces, seguimos con la siguiente parte, con Diana. Entonces, copiamos otra vez la oración para convertirla en negativa, pegamos y le colocamos el das acá. Dice que escriba la negación después de sujeto, en este caso es Diana, y nos quedará de la siguiente forma: doesn't, ¿sí? Entonces la colocamos en rojo y quedaría Diana doesn't arrive home at 8 a.m. Ojo, le colocamos ese a este verbo, no porque a las negaciones y a las preguntas jamás se les coloca ese. ¿Ok? Bueno, ahora veamos, otro caso puede ser este. Johanna go shopping to the éxito. Entonces la copiamos, la pegamos. Ok, volvemos a copiarla en la forma negativa, pues para no tener inconveniente después. Ok, y no olviden, entonces quedaría como Johanna es ella, es she, entonces le colocamos das porque para las terceras personas se utiliza das. Ok, ahora la volvemos negativa porque en este caso dance doesn't se utiliza para la tercera persona, okay, que en este caso es ella, que de nombre Johanna, ¿no? Entonces ahí quedaría. Colocamos en rojo. No olviden que la pregunta siempre debe estar cerrada con color rojo y ojalá en black color. Okay, bueno, eso es básicamente el trabajo que hay que hacer hasta completarlo, hasta la número 26. Bueno, algunos se preguntarán, y bueno, ¿y qué pasó ahí en ese espacio? ¿Qué debe ir ahí? Pues fácil. En esa parte, usted debe colocar el mismo verbo, ¿sí? Lo copiamos. Aquí lo pegamos en esta parte, en esta línea. ¿Ok? Puede que, o si quieren, más bien eliminen la línea. Escriben el go, le agregan la s, porque pues Johanna es tercera persona, lo colocamos en rojo, esa es. Veamos el caso anterior de arrives, lo mismo, entonces quitamos esa línea, le colocamos la s, porque Diana es tercera persona y ese verbo termina en e, que es el resto de terminaciones, entonces por lo tanto le agregamos s y quedaría Diana arrives home at 8 a.m. Bien, aquí en esta parte donde es regular student, entonces ¿qué pasa con ese verbo? Hay que agregarle la s, entonces le quitamos ese paréntesis. Ok, le quitamos la línea y le colocamos la S. No se le coloca la S, simple porque regular student se refiere a ellos, y no es tercera persona, esto es segunda persona plural, entonces por lo tanto quedará regular students become excellent students. Ok,
Eso es básicamente el trabajo que hay que realizar. Una vez terminado, no olviden enviarlo como siempre al correo de Yahoo, gilectorfabio@yahoo.com. No olviden, muchachos, también que ve, aquí está el correo, ¿sí? No olviden, muchachos, también que deben enviar en esta misma guía o en una imagen el día que hagamos el trabajo de Teams, la pueden agregar directamente a la guía. No lo olviden, la agregan aquí en la parte de abajo donde están estas señoritas, o aquí en este recuadro pegan su fotografía con el trabajo que vamos a hacer en vivo. Thank you very much. See you later. Bye bye. Take care. Be happy.